Bien, hermanos, entonces eh, vamos a continuar hoy con nuestros sermones basados en el libro de Romanos. Ya la semana pasada hemos terminado el primer capítulo y vimos que en el primer capítulo el apóstol Pablo se presenta como siervo, la primera parte del primer capítulo. En el segundo, en la segunda mitad, él hace mejor dicho, describe la forma depravada del hombre, de la manera de vivir de una forma terrible, de una manera realmente que desagrada a Dios, que deshonra a Dios. Así termina ese primer capítulo. Entonces, vemos ahora que en este segundo capítulo vamos a ver que el apóstol Pablo se dirige a otro tipo de personas, que también tiene las mismas condiciones, aunque aparentemente no, vamos a leer ahora, aparentemente no, pero vamos a ver que a través de la Biblia, cuando somos tamizados, cuando somos filtrados por la palabra de Dios, nos damos cuenta que están en la misma condición. Y se trata de las personas que tienen una vida, digamos, una vida moralmente, podemos decir bien, en orden. Son los moralistas, personas que no los ves en las fiestas, no los ves peleando así con otras personas, no lo ves personas que están ahí deambulando por la calle en vicios, no lo ves personas que están ahí, digamos, entrometiéndose en la vida de la gente, sino más bien esforzándose, trabajando. Personas moralistas, como eran los judíos. Y son igualmente, igualmente pecadores, dice la palabra de Dios, cuando no es o no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y fácilmente nosotros podíamos caer en esta situación. Fácilmente el hombre puede caer en una situación así. Como por ejemplo, cuando decimos, yo no soy tan malo como otras personas. Yo no vivo así como en la televisión se ve personas que han sido atrapadas, la policía atrapó a cierto delincuente, a cierto narcotraficante o un abusador. O sea, yo no soy así, decimos. Y esa expresión de decir así nos pone en un lugar realmente totalmente equivocado, porque nos hace ver como que despreciamos a los demás cuando en realidad nosotros somos igual que ellos. Hoy vamos a aprender por eso que todos, mientras no estamos viviendo bajo la palabra, bajo la dirección de la palabra, estamos totalmente equivocados. Y es por eso que este sermón lo he considerado como el justo juicio de Dios. Dios es justo. Hoy vamos a entender de qué manera nosotros podemos salir y podemos evitar caer en ese error. Y antes de que leamos la palabra en Romanos capítulo 2, del verso 1 al 5, quiero que me acompañes en una oración muy pequeña. Vamos a encomendarnos al Señor para que el Señor nos ayude y sea Él dirigiendo mi boca, mi lengua, y usted y yo podamos recibir la enseñanza que Él quiere que nosotros sepamos. Oremos. Señor, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias por este día que es tu día, Señor. Este es el día del Señor. Este es un día que tú has separado y has preparado para que nosotros podamos disfrutar de tu gracia, de tu amor. Porque necesitamos, Señor, tu palabra. Necesitamos vivir tu palabra. Necesitamos, Señor, mirarte a ti todos los días en todo aspecto de nuestra vida, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, ya sea como ciudadano, donde quiera que estemos, Señor. Necesitamos vivir de acuerdo a tu palabra, tal como has escrito, Señor, el comportamiento correcto y adecuado, nosotros que somos tu creación. Señor, permítenos en este tiempo recibirla de parte de ti, que seamos guiados por el Espíritu Santo para poder recibirla, para poder entenderla. Y te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 2, del verso 1 al 5. Son 5 versículos totalmente llenos de enseñanza, lleno del consejo de Dios.
Y también el Señor nos advierte muchas veces por medio de su palabra, para que nosotros podamos ser corregidos y podamos ser encaminados de acuerdo a su voluntad. Dice así en el versículo 1 del capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. A veces cuando nosotros nos referimos a Dios, y siempre lo hemos considerado como que Dios es amor, y lo es atributo de Dios. Pensamos que Dios es bueno, sí, que sí lo es en gran manera. Pero cuando acabamos de leer este versículo final que vamos a leer, que Dios es justo y que la ira de Dios está sobre aquellas personas que no obedecen, que no quieren vivir de acuerdo al mandato del Señor. Eso es lo que muchas veces, a veces no queremos entender y lo pasamos por alto muchas veces. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo se dirige al otro grupo de personas, como mencioné hace un momento, personas moralistas. En este caso, una persona moral es una persona judía, generalmente más conocida como los judíos, pero también hay personas que no son judías, que también son moralistas. Muchas personas que, como dije al inicio, tienen una vida, se podría decir, ejemplar. No se meten con nadie, o sea, no son personas que están causando problemas. Son personas esforzadas que trabajan duro. Moralmente bien, o sea, el esposo vive con su esposa siempre, no le está engañando, no lo está golpeando, no lo está maltratando. Vemos que se esfuerza para ser responsable con su familia, moralmente hablando. Entonces, el apóstol Pablo aquí presenta a estos dos tipos de personas, tanto como hemos visto en el primer capítulo, personas realmente depravadas, totalmente lejos de Dios y haciendo toda clase de males, y también estas clases de personas que aparentemente no están haciendo esas cosas mal, pero también están en el mismo grupo. En el capítulo 1, en el verso 32 se menciona, dice, la clase de personas que saben las cosas malas que hacen y también que aceptan las cosas malas que otras personas hacen. O sea, una cosa es que cometan pecados, cometan malas actitudes desobedeciendo a Dios, y también aceptan que otras personas las hacen, o sea, las celebran. Como que dice, está bien, si todos lo hacen, todos lo practican, que un hombre pueda engañar a su esposa, que un hombre pueda comportarse mal, que un hombre pueda robar, que un hombre pueda estafar, y como todos lo hacen, está bien, o sea, lo celebran. En eso encierra el primer capítulo. En este segundo capítulo, en estos primeros 3 versículos, se menciona otra clase de personas que saben las cosas que están mal y practican. Y también, encima de practicar, condenan a otras personas. O sea, dice, eso, lo que está haciendo está mal. Usted cuando ha escuchado muchas veces, ¿no? Algunos papás, por ejemplo, que a sus hijos quieren corregirlo. Escúcheme bien. Y le dicen, hijito, esas cosas no se dicen. Por ejemplo, no debes mentir. Tú no debes mentir, tú debes decir la verdad siempre. Y cuando el primero, o sea, no cumplir, esto es lo que él dice que está mal, lo hace, o sea, miente. A ese tipo de persona Dios se está refiriendo tanto. No porque que sabe que las cosas están mal y está enseñando que no se debe hacer porque sabe que está mal, pero sin embargo es la primera persona en practicarla o en vivir así. De eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. ¿Bien? Entonces, vamos a ver aquí dos aspectos sobre el juicio de Dios. Dos aspectos a tener en mente, en considerar de que Dios va a hacer juicio. Primero, el juicio de Dios es ineludible. Cuando digo ineludible, quiere decir que eso no se va a evitar. O sea, no hay forma de escapar.
El juicio de Dios es ineludible, o sea, no hay forma de que tú vas a escapar. Podrás ser la persona que se proponen hacer muchas cosas en favor de otras personas. Pero dice aquí el juicio de Dios es ineludible. Versículo 1. Por lo cual eres inexcusable. O sea, no hay excusa. Por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú. Quien quiera que seas. Tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En el capítulo 1, desde más o menos el capítulo 22, 23 en adelante, se menciona, sobre todo en la parte, en el capítulo 29 al 31, se menciona una lista de pecados que Dios condena. Por ejemplo, ahí está, estando atestados, dice, de toda injusticia. Mira los pecados: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, o sea, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Personas que dicen que no necesita de Dios. Aquí están los moralistas: soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es lo que el apóstol Pablo describe, la condición del hombre. ¿Y de qué tipo de hombre estamos hablando? Del hombre que no teme a Dios. Un hombre que no obedece a Dios. Tiene estas actitudes. Aunque el hombre trate de decir, no es cierto, no creo, yo no hago esas cosas. Sí las hace. Ahora vemos aquí en este otro, así cierra este primer capítulo, y en este segundo capítulo vemos ahora de aquellas personas que son morales. Como dije, una persona moral es de una persona que cuida las formas de vivir. Que no es como aquella persona que ha caído en la desgracia del vicio que tú puedes ver en la calle, embriagándose o drogándose. Entonces vemos así que ya está ya sin control. Pero esas personas cometen esas mismas actitudes, pero de otra forma. O sea, no están visiblemente, pero están en su cuarto, están posiblemente, o sea, tratando de que la gente no lo vea, para que por dentro son una clase de personas y por fuera se muestran otra clase de personas. A esa clase de personas se está refiriendo en este segundo capítulo de Apóstol Pablo. Porque así era, así es hasta ahora. Hay gente que tú conoces que parece que no son así. O sea, parece que tienen una vida realmente ejemplar, que todos deben admirar y seguir ese ejemplo. Pero Dios nos muestra aquí que no es así. Ese es el tener doble moral. Doble moral. Entonces, vamos a ver aquí ahora que un buen ejemplo para mostrar esta doble forma o doble moral está en Lucas 18. Quiero que vayamos, anote ahí por favor, si tienes tu Biblia, Lucas 18, del verso 10 al 14. Una forma de ver cómo es que personas que tienen una actitud aparentemente bien, aparentemente normal, que tú podrías tranquilamente felicitar y admirar, inclusive seguir ese ejemplo, está totalmente equivocado. Tú puedes decir, pero ¿cómo es eso? Lucas capítulo 18, del verso 10 al 14. Vemos aquí que el mismo Señor Jesucristo está enseñando a los discípulos y también a estos fariseos, a esta gente hipócrita, a esta gente de doble moral. Mira lo que les enseña así. Versículo 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Escuchen bien, ¿está hablando acá de uno o dos? 2 hombres suben al templo a orar. Cuando dice la palabra suben al templo, porque Jerusalén está ubicado geográficamente en una parte alta, como en una colina. Entonces la gente vive ahí y también la gente que ya no está cerca de Jerusalén, entonces ¿qué hace? Es subir a Jerusalén. Suben a Jerusalén. De donde quiera que vengan, de los lugares que vengan, suben a Jerusalén. Por eso dice aquí la expresión bien clara, porque yendo al contexto está escrito así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ese fariseo y el otro era publicano. Quiero que entiendas algo aquí, que los dos son hombres que van a orar.
Es como cuando van a la iglesia. Todos los que van a la iglesia, pues bueno, la gran mayoría va con esa actitud de orar, otros van con otros intereses personales. Pero vamos aquí hablando de las personas que realmente, supuestamente, estamos viendo que están encaminados a obedecer a Dios. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ahí está. Siempre es diferente. Las personas somos diferentes. El fariseo, hablando acá del fariseo, ¿y quién era el fariseo? Era un hombre celoso de Dios, un hombre celoso de cumplir los 10 mandamientos, cumplir las formas de cómo agradar a Dios. Uno era fariseo, dice, no, y mira su actitud, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escuche bien lo que está diciendo acá, puesto de pie, o sea, reverentemente, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Y qué decía? Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros. Escúchame, y podía seguir una larga lista de lo que hablábamos en el primer capítulo que hace un momento he leído. Que son ladrones, que son estafadores, que son injustos, que son malvados, que son abusivos, que son adúlteros, que se engañan a su esposa. O sea, así está diciendo este hombre en el templo. Ni aún como este publicano, o sea, ni aún como esta persona que está aquí. O tú podrías decir, gracias a Dios, porque yo soy un cristiano y estoy aquí en el templo y no soy como el que está allá afuera, que no viene, o que ha entrado aquí afuera, está queriendo entrar, o está aquí adentro de la iglesia. O sea, mira, tratando de separar, porque pensando de que está en una mejor condición o que está totalmente bien, está separando de la misma condición de todos. La Biblia dice que todos somos pecadores. Aunque esté en la iglesia así, el hombre que está ahí, sí, somos pecadores arrepentidos los que estamos en la iglesia. Somos hombres pecadores que nos hemos reconciliado con Dios por medio de la obra de Cristo Jesús. Y por lo tanto yo no me puedo sentir y no debemos sentirnos superior a otra persona que no es cristiana. Entonces debemos orar y debemos desear y debemos pedir al Señor que por esa persona que no es cristiano, que conozca y que venga al Señor Jesucristo, pero a la manera correcta, no a esa forma como este hombre fariseo se viene, con esa actitud, mira, puesto de pie oraba consigo mismo. Cuando la palabra dice consigo mismo, o sea, cuando tú oras así, diciendo, Señor, gracias porque yo no soy así como ese ya no es oración, es una oración contigo mismo. Y la oración tiene que ser siempre a Dios. Cuando tú dices, Señor, gracias porque tú me has bendecido y yo no estoy viviendo ahorita como esa persona que le ha pegado a su esposa, o ese hombre ahí que está portándose mal, no soy como ese Señor, gracias, Señor. Ese no es orar a Dios, ese es una oración consigo mismo, como dice acá. El fariseo oraba puesto de pie consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los hombres, ladrones, mentirosos, estafadores, injustos, adúlteros, y así la lista larga. Inclusive no soy como este que está aquí al lado mío. Mira, esa es una persona moralista. Y muchos en la iglesia también tienen esa misma actitud, aunque digan que no. Cuando un hermano está en la iglesia y tiene una actitud así de despreciar a otro que está ahí, o no ver, o no tratar de acercarse, porque ahí nosotros debemos, en la iglesia debemos ser realmente afectuosos con todos. Claro, guardando algunas cosas de cierto temor, porque no sabemos el corazón de la otra persona, pero nosotros no debemos sentirnos superior a los demás. A eso se refiere la palabra. Yo tengo que ser amigable y tengo que ser respetuoso, debo tratar bien a las demás personas, sí. Inclusive en la familia también, teniendo a un familiar que ha caído en una desgracia de pecado y está viviendo en pecado, y de pronto tiene mala actitud, no quiere ir a la iglesia, no obedece la palabra, tampoco debo menospreciar. Ayer con mi esposa cuando fuimos a ver el Bujá, y por otro lado pasaron dos muchachitos jovencitos, ahí casi al frente del local donde estábamos mirando, y pasaban ahí entre ellos conversando, y yo le dije a mi esposa, mire, acá son delincuentes, que a veces estamos con el celular, que pueden asaltar, quitar, y en sus manos tenían, y entre ellos se intercambiaban, eran esos paquetitos que ellos, que sabemos que son drogas. ¿Y qué hora era? Las 3 de la tarde, al frente de la municipalidad, los policías por ahí. O sea,
viviendo así. Entonces yo me sentí con tanta pena, pero cierto temor también, porque sabemos que son pues personas que no tienen escrúpulos y que pueden hacerte daño. Pero en el interior sentí cierta pena, un jovencito que no pasará ni de los 25 años y ya ha caído atrapado en esta situación. Entonces mi esposa dice, hay tanta necesidad aquí de compartir la palabra de Dios, hay tanta necesidad al frente del parque ir a dar testimonio y estar trabajando, sirviendo al Señor, porque para eso hemos sido llamados. No para ponerles en una condición de que gracias porque ya tengo acá mi lugar donde adorarte, Señor, y no estoy como esos que están en el parque ahí conversando, no estoy como ellos que están ahí en la cantina de pronto quizás llevando licor, o como aquellos que se han ido a una discoteca que por ahí están bailando desenfrenadamente. No, debemos pedir que Dios tenga misericordia. Y debemos decirle gracias, Señor, porque sí nos ama con gran misericordia y nos ha rescatado. Eso sí debemos reconocer. Pero no hacernos la comparación para no caer en este tipo de personas. Y mira, después de hacer una larga lista este hombre, este moralista, el versículo 12, ¿qué dice? Ayuno 2 veces a la semana. Y nosotros ayunamos una vez al mes. Él ayunaba 2 veces. 2 veces a la semana. Ahora, ¿por qué ayunaba 2 veces a la semana? Según la tradición judía, los judíos ayunaban 2 veces, sí, porque cuando Moisés subió al templo, al monte Sinaí a encontrarse con Dios para recibir las tablas de la ley, fue justamente en la semana, o sea, en 2 días diferentes. Fue en el día número 2 y en el número día 5. En el día número 5 él subió, ya los judíos lo tenían muy claro, mira, hasta en eso eran ellos muy disciplinados. Moisés subió al monte Sinaí en el día 5 de la semana, entonces ese día voy a consagrarse. Y cuando vino con las tablas, así trayendo al pueblo, fue en el día 12, entonces por eso 2 veces por semana. Entonces desde ahí, pasados miles de años, y ellos seguían así, actuando totalmente equivocados. No se trata de formas, se trata de obediencia al Señor. Por eso aquí este judío dice, mira, ayuno 2 veces a la semana. Después dice, doy diezmos de todo lo que gano. Caramba. O sea, el hombre no les podías decir nada, porque si tú podías criticar, si no va a la iglesia, sabemos que sí va a la iglesia. Que la iglesia convoca ayuno a los hermanos van y él está haciendo ahí. Si se trata de controlar de pronto, quizás si eres un hombre generoso, agradecido a Dios, que da sus diezmos, también él dice que da. ¿Se da cuenta? O sea, él está describiendo lo que él hace, lo que es. Aquí hay algo también que a mí me enseña, que nosotros cuando demos nuestras ofrendas, hermanos, debe ser totalmente lo más cuidadoso posible. No debemos nosotros hacer aspavientos de que nos vean, que estamos dando nuestras ofrendas. No, eso no debe ser. Debe ser, dice el Señor, dice que tanto es así que tu mano derecha y tu mano izquierda debe saber lo que tú haces, en el sentido de que debes tener mucho cuidado. Sí está establecido que el hombre tiene que ser agradecido a Dios y que según como propone en su corazón debe agradecer a Dios y mostrar que el Señor le ha bendecido, pero tiene que ser de una manera quizás muy privada, solamente Dios y uno nomás debe saber. Ya, de eso vamos a aprender y vamos a estudiar sobre mayordomía en otra oportunidad. Entonces, aquí este hombre, moralista, fariseo, religioso, se presenta y dice lo que hace. Y probablemente todo lo que ha dicho es cierto. Pero hay un problema ahí, y que es el corazón que ahorita vamos a ver. El versículo 13, ¿qué dice? Mas el publicano estando lejos. Estando lejos. Y esa palabra estar lejos significa que yo no soy digno de estar aquí. No quería ni alzar los ojos, dice, al cielo. No con esa rogar, Señor, gracias porque yo no soy como estos delincuentes, estos maleantes, estos sinvergüenzas, estos irresponsables, y la lista así puede seguir. Sino más bien él siempre con esa actitud. Una actitud de culpable, porque eso es lo que somos. Estamos hablando acá del justo juicio de Dios, y el juicio es ineludible para todos. Por eso es que este hombre dice aquí, ¿qué es lo que dice? Mas el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo. No somos dignos de acercarnos a Dios, ni siquiera así, en esa condición, sino que se golpeaba el pecho.
Esta expresión de golpear el pecho también, yendo al contexto, es decir, por culpa de mi corazón duro, un corazón malo que necesita ser castigado, necesita el juicio, eso significa golpearse el pecho. Yo necesito ese castigo, yo soy culpable. Se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. No está diciendo sé propicio a mí que soy un pecador, no, que yo soy culpable. Esa expresión, sé propicio a mí pecador, yo soy culpable. No tengo escapatoria. Por eso el título de este primer punto es, el juicio de Dios es ineludible, no hay forma de escapar. Ni el publicano con las características que acabamos de ver ahorita, ni este hombre que realmente no vive de acuerdo a la palabra. Dios se propicia a mi pecado. Y el mismo Señor, aquí en versículo 14, dice, os digo que éste descendió a su casa justificado. Escúchame bien, cuando el Señor Jesús dice esto, de que éste descendió justificado, eso quiere decir que el perdón es inmediato, no es un proceso que me voy a ir perdonando poco a poco conforme me voy portando. Es el concepto malo y equivocado que tenemos nosotros. Si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe ahora, y todas las cosas malas que has hecho, ese ha sido perdonado todo, a decir, Señor lo dijo. Y acá nuevamente dice, os digo que este hombre descendió a su, dice, justificado. Justo ya. Y en el versículo anterior que acabamos de leer del capítulo 1, esa lista larga de más de 31 pecados, de todo eso, este hombre regresó a su casa justificado, santificado. ¿Quién hace eso? Solo Dios. ¿Y cómo es que hace eso? Cuando hay un corazón arrepentido. Por eso el Señor Jesús dice, os digo que este descendió a su casa justificado, antes que el otro, dice. ¿Ves? O sea, el moralista no, porque realmente ese no estaba arrepentido, no estaba humillado. ¿Por qué dicen? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahí está. Eso es una enseñanza para usted y para mí. Y para toda la iglesia. Nosotros debemos tener siempre una actitud de humildad ante Dios. Si nosotros somos lo que somos, es por la gracia de Dios. Si yo tengo salud, gracias, Señor, por la salud. Porque eso yo no me merezco. Sino más bien como este publicano, golpeándose el pecho, yo soy culpable, Señor. Yo sí me merezco este justo juicio, Señor, porque yo soy malo. No decir, gracias porque yo estoy apoyando a la iglesia, yo estoy diezmando a la iglesia. No. Si algo el Señor te permite de alguna forma ser generoso con la iglesia o contribuir en algo con la iglesia o con algún hermano, es porque Dios así lo ha permitido. Y de eso sí debemos dar gracias a Dios por esa oportunidad y ese privilegio de que Él nos use como un instrumento de bendición. ¿Ves? Si tú quieres realmente ser enaltecido por Dios, entonces aquí está la clave, aquí está la sencillez y la humildad. Y que no somos nosotros, no tenemos ningún mérito. El apóstol Pablo también decía así lo mismo. Que todos sus esfuerzos que el apóstol Pablo tenía, todos los logros que él había conseguido durante toda su vida, un hombre estudioso, un gran maestro, un hombre con actitudes moralistas muy elevadas, porque él decía, yo soy irreprensible, o sea, él no tenía nadie le podía acusar de algo malo que él que podía hacer, porque realmente era ejemplar, se podía decir. Y todas esas cosas, el apóstol Pablo dice que está considerado como basura, con tal de ganar realmente el favor, la gracia, el perdón del Señor Jesucristo. ¿Ves? ¿Tú crees que vas a escapar del justo juicio de Dios? ¿Tú crees que vas a ser librado porque haces muchas cosas? El apóstol Pablo, como dije, era un hombre celoso, inclusive perseguidor de aquellas personas que realmente no cumplían la ley. Entonces iba y los mataba y decía, Señor, yo voy a hacer esto por ti, mira. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú tengas una vida de acuerdo a lo que está escrito en su palabra. Que obedezcas su palabra, sus mandamientos y que realmente la practiques.
De eso se trata. Entonces el juicio de Dios es ineludible y no hay forma de escapar. Nadie va a escapar. Nadie va a escapar. Versículo 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Piensas que vas a escapar? Dicho de otra manera, mira, según la versión hispanoamericana, este mismo versículo 3 dice, y tú que condenas a quienes actúan así, pero te portas igual que ellos, ¿te imaginas que vas a librarte del castigo de Dios? Esta es una palabra bien dura para las personas moralistas, las personas que no quieren venir en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, porque creen que porque tienen una vida supuestamente ejemplar, ya Dios les va a ceder la vida eterna, les va a perdonar. No es así, no es por obra, sino es por gracia de Dios. Y la gracia de Dios es porque cuando tú tienes un corazón que se humilla y vienes en arrepentimiento y fe, tú escaparás del juicio de Dios. Pablo está dejando saber y está haciendo entender, ni él mismo está libre de esto, ni él mismo está libre de esto. O sea, él mismo dijo que él también estaba, no era que estaba exento del juicio de Dios. No, todos. Es por eso que él exhorta que no vivamos como esa primera relación de actitudes de pecado que hemos mencionado en el capítulo 1, ni tampoco saber de esta actitud de ser moralista. Por más bueno que piensas que eres, por más moralista que eres, nadie puede escapar del juicio de Dios. Nadie. Entonces, el juicio de Dios es ineludible, no hay forma de escapar. 2, el juicio de Dios es anunciado. ¿Y por qué es anunciado? Por tu corazón no arrepentido. El corazón no arrepentido, a ellos viene el juicio de Dios. Pero aquellas personas que ya un corazón realmente humilde y se han arrepentido, para ellos no va a haber juicio. Para ellos va a haber más bien galardón. Para ellos va a haber más bien premio. Para los cristianos genuinos y verdaderos que se han arrepentido de su pecado y han reconocido la gran necesidad de que el Señor Jesucristo sea su Salvador, para ellos no va a haber juicio. Para ellos va a haber galardón. Entonces el juicio de Dios es anunciado ¿para qué? ¿Para quiénes? Por aquel que tiene un corazón no arrepentido, por más de que escuchan la palabra de Dios. Como este fariseo escuchaba la palabra de Dios, claro que sí. Es probable, es posible que todos estos fariseos hayan tenido siempre ellos los escritos, los manuscritos de la ley en sus casas, porque ellos enseñaban en su casa también la palabra. Que tú, hermano, no te conviertas en un moralista, diciendo de que eres cristiano y tengas tu palabra en tu casa, tu Biblia, y realmente no estás viviendo de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. El juicio de Dios es anunciado, versículo 4. O menospreciáis, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Escúchame bien acá tres aspectos. Benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabes qué es esto, hermano? Escúchame bien. Esa gran misericordia y ese gran amor de Dios ahorita, esa gran paciencia que Él tiene, se ve evidente ahorita, hasta ahorita. ¿Sabes por qué? Porque todavía Él no ha hecho juicio todavía. Ya va a ser juicio, cualquier momento, no lo sabe. Y para aquellos que hoy no se han levantado, ya les ha caído el juicio. Hay muchas personas que hoy ya no amanecieron. Si no han sido cristianos, realmente no han venido a Cristo, no se han arrepentido, y ya están en el juicio. Ya están en su juicio. Entonces, ¿qué significa la benignidad aquí? Como dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. La benignidad es la bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados pasados. Dios es bueno, a pesar de que nosotros
a pesar de que nosotros realmente deberíamos ser juzgados, aunque nos merecemos ser juzgados por todo. Si usted se pone a pensar y piensa hacia atrás, dice, ¿cómo has vivido antes? Pero Dios hasta ahorita no me ha permitido seguir viviendo y me da la oportunidad de escuchar aquí su palabra ahorita. Eso se llama benignidad. Esa es la bondad de Dios. Si no te has arrepentido, yo te animo a que tú hoy mismo no dejes pasar tu oportunidad. Entonces dice benignidad, paciencia. ¿Y qué significa la paciencia? La paciencia es la bondad de Dios, dice, en cuanto a nuestros pecados presentes. En este mismo día tú las fallabas a Dios. En este mismo día has tenido un pensamiento de pronto que impuro. Entonces, Él retiene su juicio contra nosotros. Es de paciencia. ¿Cuántas veces nosotros como padres, a veces cuando nuestros hijos se comportan a veces de una actitud que no te agrada, ¿qué hacemos? Nosotros, ya me tienes harto, se me va la paciencia. Dice. ¿Tú te has puesto a pensar cómo es Dios con nosotros? Que conociendo su palabra y que nos dice que nosotros debemos arrepentirnos del pecado y debemos esforzarnos cada día en cumplir su palabra. Y tú sigues andando mal. Sigues realmente en la desobediencia. Estás menospreciando tú la benignidad, la paciencia. Y también longanimidad. Longanimidad es la bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados futuros. Es muy generoso Dios. Si todavía Dios no viene hasta mañana, o hasta el otro mes, o hasta el otro año, Dios sabe que mañana pasado vas a fallar. Dios tiene esa consideración. Esa es la bondad de Dios. Él retiene su juicio todavía. Pero sabemos, ahorita vamos a ver que viene la ira de Dios, viene la ira de Dios. Viene la ira de Dios. Yo quiero que reflexionemos en esto, como dije hace un momento. Mira, cada mañana cuando una persona que no es cristiano, que todavía está luchando con esa idea, de tomar esa decisión, él se despierta en la mañana. Cada día que el hombre se despierta, él se da cuenta de algo que no se da cuenta. Por ejemplo, que él se puede levantar y camina en su casa o camina en su trabajo a comer algo y está aquí todavía. Es en la bondad de Dios. Porque si no se hubiera arrepentido y ya se hubiera fallecido, se va directamente al infierno. Así es. Entonces, el abrir los ojos y ver nuevamente el día te debe hacer pensar y reflexionar y decir, hoy es un buen día para arrepentirme, hoy lo voy a arrepentir, porque hoy tengo la oportunidad. Eso es una expresión que yo quiero que tú te pongas a pensar. Que si ahorita estás escuchando este sermón, no estás en el infierno todavía. Porque si mañana o más tarde las dejas de existir aquí, pues inmediatamente, si no estás con un corazón arrepentido, inmediatamente va al infierno. Cuando termine este día y tú vas a tu cama, ¿qué cosa te dice tu cama? Te daré otra noche de descanso para que puedas vivir y volverte de tus pecados y confíes en Jesús otra vez. Otra vez dando la oportunidad a Dios para que tú nuevamente puedas descansar y de pronto después de dormir puedas levantarte. ¿Para qué? Para que te levantes y nuevamente con ese deseo de confiar en el Señor Jesús. Hoy en la mañana te has levantado, te acercaste a tu cocina y te preparaste alguna bebida caliente o algo para beber y comer un bocado de pan. Ese pan te dice a ti, ¿sabes qué? Este pan es para fortalecerte todavía y para que tengas la oportunidad nuevamente de acercarte al Señor Jesucristo y confiar tus pecados, para que no vayas a la condenación, a la ira de Dios. Y en esta oportunidad que te estoy compartiendo la palabra de Dios, ¿qué te dice la palabra de Dios? Te está hablando, te está diciendo que debes reconciliarte con Dios, que debes acercarte a Dios.
Eso se llama benignidad de Dios. Esa es la bondad de Dios. Esa es la paciencia de Dios. Cada vez que escuchas la palabra de Dios, cada vez que escuchas un sermón, siempre es confrontado para que nosotros volvamos al arrepentimiento y vivamos una vida de acuerdo al corazón de Dios. Eso se llama benignidad, eso se llama longanimidad, y eso es la gran paciencia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si tú no quieres arrepentirte, piensas que de pronto no, voy a apelar a la bondad de Dios porque mañana tendré la oportunidad, tú no sabes. Lo único que haces es atesorar, dice, para el día del juicio. Atesorar, dice, la ira de Dios. Y de eso es que nosotros debemos tener muy en cuenta. Entonces, venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento es volverse a una vida en Cristo. Arrepentimiento es dejar esa vida que yo, sin Cristo, esa vida que no teme a Dios, esa vida que como este publicano, que piensa que está viviendo correctamente, que con el esfuerzo de su trabajo y con la responsabilidad que está cumpliendo de atender a su familia, cree que ya está cumpliendo con el mandato de Dios. Es volverse, dice, a una vida nueva en Cristo, una vida de servicio activo, o sea, una vida que demuestra con actitud, con un testimonio que realmente muestra que es cristiano. Y recuérdalo aquí, que el arrepentimiento no se debe confundir con el remordimiento. Una cosa es sentirse mal por haber fallado a Dios, por haber cometido pecado, por haber ofendido a la familia, por haber ofendido al esposo o a los hijos. Entonces hay un remordimiento de haberse comportado mal. Y eso no es arrepentimiento, es remordimiento. Inclusive el remordimiento, dice, te hace sentir una tristeza por haber fallado. En cambio, el arrepentimiento es volverse, no volver a cometer esa misma actitud. Ese es arrepentimiento. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, lo vamos a ver claramente en su segunda venida, porque en la primera venida el Señor Jesucristo vino con una actitud de humilde, con un carácter muy amoroso, porque Él vino a cumplir el propósito para lo cual Él fue enviado, de ir a la cruz llevando todos nuestros pecados, para que nosotros podamos ser redimidos con Dios. Pero en su segunda venida, Él va a venir con el justo juicio de Dios, y se revelará claramente, y todo el mundo se da cuenta de esto. Y muchas personas que ya están falleciendo hoy en día mismo, sin Cristo, están yendo directamente al infierno para esperar realmente el castigo y la condenación eterna. Entonces hemos visto aquí que no hay forma de escapar del juicio de Dios. Es ineludible. Y el juicio de Dios es anunciado a un corazón no arrepentido. Conclusiones. Aunque las distintas formas de pecar o las ramificaciones de la desobediencia del hombre son variadas, todos brotan de una misma raíz. ¿De cuál? Del corazón. Todos los pecados y todas las formas que hemos leído hace un momento sobre la actitud de la perversidad del hombre que niega a Dios, y hemos visto que la cantidad de pecado. Inclusive vemos aquí a otra persona moralista que no está negando a Dios, pero sin embargo, cuando ora, no ora a Dios, sino ora consigo mismo, una oración para él, informándole a Dios. También es pecado. ¿De dónde viene eso? De un corazón. Del corazón. Las obras de pecado se expresan, dice, con las más fuertes palabras, por el mismo Señor Jesucristo, que dice, atesoras para ti mismo la ira de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. No te creas, porque haces las cosas bien y te comparas con otras personas que no haces lo que ellos hacen. Por ejemplo, con el drogadicto, con el alcohólico, con el hombre que es promiscuo, o con el adúltero. Tú dices, no soy todas esas cosas.
te estás comparando con él. Y por eso atesoras para ti mismo la ira de Dios. Mateo 24, 44. Este es un versículo que el Señor Jesucristo también ilustra claramente, ya que aquellas personas que fallecen ahora sin Cristo van directamente al infierno. Y tú puedes decir que no hay un juicio después. Sí hay un juicio. Una cosa es el infierno y el otro es el lago de fuego. El lago de fuego es la etapa final después del día del juicio. Después de la ira, del juicio de Dios, entonces los culpables todos van al lago de fuego. Pero hoy en día, aquella persona sin Cristo fallece hoy mismo y no se arrepintió, se va directamente al infierno. Mateo 24, 44. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Y Lucas 16, 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando él en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su mano. Vemos aquí un hombre que está en el seno de Abraham en el paraíso y un hombre que está en el infierno. ¿Ya? Eso debemos ser conscientes. Y de eso debemos nosotros advertir a mucha gente. De pronto la persona que nunca escucha esto, ya sabe que tiene que arrepentirse y dice no, o que tiene que vivir una vida realmente de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, no una vida moralista, entonces se arrepiente y realmente viene al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y no creyendo que está viviendo bien, que tiene una vida realmente que agrada a Dios, haciendo obras. No. Hay un lugar terrible. Y también la ira de Dios es verídico. Así como decimos que Dios es amor, también Dios tiene ira contra aquella persona que tiene un corazón no arrepentido. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más, hoy podemos ver, Señor, que tú desechas a aquellas personas moralistas que se comparan con otras personas indicando que no cometen las mismas actitudes o no tienen los mismos pensamientos que otra persona que no te teme. Dios mío, líbranos de esa actitud, de ser moralista, de ser religioso, sino más bien ayúdanos a vivir una vida que te honra, una vida que te agrada, una vida de obediencia, que nos humillemos, Señor, delante de ti, porque somos culpables de cometer pecado. Somos culpables de tu ira, Señor. Por eso, Señor, una vez más, sé propicio a nosotros que somos pecadores. Sé propicio, Señor, que soy pecador. Límpiame, Señor. Lávame, Señor, con tu sangre de todo mi pecado, de toda mi maldad. Y toma control de mi vida, de mi corazón. Y permítame vivir una vida que te honra. Y una vida, Señor, que tú quieres usar como un instrumento de honra para tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, estamos en tus manos. Estoy en tus manos. Y quiero vivir, Señor, para tus propósitos. Bendito Dios, una vez más. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a mis hermanos. Ayuda, Señor, a aquella persona en este momento, Señor, que está dudando. Señor, tome su decisión, Señor, de acercarse a ti. Para que tú, Señor, lo limpies, lo exaltes y lo libres de la condenación. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Oramos así en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Un abrazo.